Bienvenidas, soy Mónica Felipe Larralde de elútero.es y en esta ocasión quiero hablar contigo acerca de la píldora anticonceptiva. Lo que vamos a hacer es ver un poco la historia de la píldora anticonceptiva y también vamos a hablar de los efectos secundarios que tiene y en concreto vamos a reflexionar acerca de uno de ellos. Bueno, lo primero que tenemos que saber de la píldora anticonceptiva es que su historia es un poco oscura, por decirlo levemente. Bueno, la píldora anticonceptiva se inventa en el año 55, 5 años después de que se cree, en 1960, unas 6 millones y medio de mujeres la utilizan. Y hoy en día se estima que más de 100 millones de mujeres en todo el mundo utilizan este medio anticonceptivo. Bueno, la píldora se considera un hito del feminismo porque permitió a las mujeres tener relaciones sexuales sin que hubiera consecuencias reproductivas, sin el embarazo. Está también asociada a la llamada revolución sexual de los años 60. Bueno, la píldora anticonceptiva la crean los científicos John Rock y Gregory Pincus en el año 55, como he dicho, que eran investigadores de la Universidad de Harvard. Básicamente consiste en dosis de estrógenos y progesterona que inhiben la ovulación, es decir, que impiden que el cuerpo de la mujer ovule. Aquí quiero hacer un inciso para explicar que cuando vamos al ginecólogo porque tenemos menstruaciones irregulares o dolorosas, etcétera, a veces las mujeres salen con la receta de la píldora anticonceptiva con la impresión o se les dice que se va a regular el ciclo menstrual y que les va a dejar de doler. En realidad la píldora anticonceptiva lo que hace no es regular la menstruación, sino inhibirla. El sangrado que se produce en la cuarta semana es un sangrado por cambios vasculares relacionados por el cambio hormonal, ¿no? De hecho, hay varias formas de tomarlas: 3 semanas y el cuarto descanso, o tomar durante todo el ciclo, durante las 4 semanas, píldora anticonceptiva, solo que las últimas 7 píldoras que se toman no tienen carga hormonal. Se produce una alteración vascular y ese es el sangrado que se produce menstrual. Bueno, cuando los científicos empezaron a investigar los efectos de la píldora anticonceptiva en el cuerpo de las mujeres, necesitaron, por supuesto, mujeres para experimentarla. En Boston no encontraban mujeres que se ofrecieran para formar parte del estudio clínico, científico, y entonces acudieron a mujeres que estaban recluidas en un sanatorio mental, en una institución mental, y se hizo una primera prueba en mujeres enfermas mentales, por supuesto sin pedir su consentimiento y de manera que ellas no sabían lo que estaba ocurriendo. Necesitaban aún más mujeres para hacer un ensayo mayor y decidieron irse a Puerto Rico. En concreto, se fueron a una población pobre de Puerto Rico, eran mujeres pobres, a las que se les dijeron que les iban a dar un medicamento que impidiera el embarazo. En ese momento, los únicos medios anticonceptivos que existían eran o la esterilización o el aborto. Así que se van a Puerto Rico y se cree que unas 1.500 mujeres formaron parte de la investigación del anticonceptivo oral. Los efectos secundarios que estas mujeres experimentaron durante el proceso fueron dolores, coágulos de sangre, hemorragias y náuseas. Los médicos recurrieron a prácticas poco éticas, como fue no informar a las mujeres de los posibles efectos secundarios que podían tener. Voy a insistir en que eran mujeres de Puerto Rico, que además de una población pobre, en un barrio humilde, y fueron mujeres de bajos recursos económicos. Entonces, las 1.500 mujeres que participaron nunca tuvieron una compensación económica y nunca se les explicaron qué podía ocurrir con ese medicamento.
Cuando concluyen su primer ensayo en Puerto Rico, se van luego a Haití y siguen con una práctica similar de reclutar a mujeres de bajos recursos económicos, y cuando terminan, cuando finalizan por fin el estudio, se van y dejan a las mujeres sin posibilidad de seguir tomando la píldora anticonceptiva, porque entonces ya no podían pagarlas, eran mujeres pobres las que habían participado en el estudio y no podían seguir costeando el medicamento a posteriori. Bueno, se cree que no se sabe que un 22% de las mujeres que iniciaron este ensayo clínico abandonaron por los efectos secundarios severos que experimentaron, y es que la píldora en aquel momento tenía tres veces más cantidades de hormonas que las píldoras de las mujeres que están consumiendo ahora, y por lo tanto tenía efectos secundarios que pudieron llegar a ser graves. De estas mujeres, 3 murieron durante el estudio, pero no se les hizo autopsia y no se sabe si esas muertes estaban vinculadas de alguna manera al medicamento o no. Tras concluir los ensayos, abandonan las islas caribeñas. Nunca recompensaron a los pacientes, ni siquiera les ofrecieron la posibilidad de seguir tomando la píldora anticonceptiva que ayudaron a crear. Los autores Pincus y Rock pasaron a la historia como 2 de los hombres que más contribuyeron a la liberación femenina. Pero fijaos bien qué historia hay detrás de la píldora anticonceptiva. Ahora quiero hablar de los efectos secundarios de la anticonceptiva. Incluyen el aumento de peso, la disminución de la libido, de esto hablaremos a continuación, cambios de humor, dolor de cabeza o mareos, náuseas, sensación de tirantez en los senos, cansancio, visión borrosa, metrorragias, que son sangrados intermenstruales que pueden ocurrir en las primeras 3 semanas que se inicia el tratamiento, pero a veces dura más, efectos si tomas algunos medicamentos porque pueden interaccionar con la píldora e interferir en su eficacia, efectos en la piel se queda más seca o sensible, infecciones urinarias, parece que hay posibilidades de sufrir infecciones de orina un 20% más dependiendo de la dosis de estrógenos de la pastilla anticonceptiva en cuestión. Incluye también candidiasis vaginal, aumento del riesgo de trombosis, hipertensión arterial, ataque al corazón. Las mujeres fumadoras que utilizan anticonceptivos hormonales, que pueden ser píldoras, parches o anillos, tienen mayor riesgo de sufrir infartos, trombosis o distintas alteraciones cardiovasculares graves. Accidente cerebrovascular, puede aumentar el riesgo de sufrir ictus, y si eres fumadora el riesgo es mucho mayor. Y en principio estos son los efectos secundarios, y yo quería centrarme en uno de ellos, en concreto el descenso de la libido, es decir, el descenso del deseo sexual y de la respuesta sexual. Y yo me planteo, ¿cómo es posible que haya en el mercado un medicamento anticonceptivo cuyo efecto secundario sea que la mujer que lo toma para evitar el embarazo no vaya a tener deseo de tener relaciones sexuales, o su respuesta sexual vaya a estar mermada? Y ahora me imagino trasladar esto al hombre, e imaginemos que hay un anticonceptivo oral para hombres cuyo efecto secundario incluye que no vaya a tener deseo o apetito sexual para mantener relaciones sexuales, o una disfunción eréctil. Es imposible que se ponga en el mercado un medicamento anticonceptivo para hombres que incluya la posibilidad de que haya disfunción eréctil, ¿verdad? Porque no tiene ningún sentido. Porque si el sentido último de un anticonceptivo es que después de una relación sexual no se quede la mujer embarazada, si la mujer no va a tener deseo, no se va a quedar embarazada porque no va a tener relaciones sexuales. La única posibilidad que a mí se me ocurre de que exista este medicamento en el mercado es que el deseo y la respuesta sexual, el placer de la mujer, no son un núcleo central en la toma de decisiones desde la medicina y desde la ciencia. Es decir, que no se tiene en cuenta el deseo y el placer sexual de la mujer. Y si no se tiene en cuenta, en realidad es un medicamento que se hace teniendo en cuenta el deseo y el placer sexual masculino que no femenino. Bueno, esta es la reflexión que quería hacer. Sabéis que tenéis
Más información en elútero.es, que podéis descargaros de forma gratis y libre la relajación del útero, y que tenéis mucha más información sobre género y salud en esa página. Nos vemos también en las redes sociales, en Facebook, Estudios sobre el útero, y en Instagram, Mónica Felipe Larralde. Gracias.